Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes? Vamos con el resumen del Campeonato Mundial de Ruta que se corrió en Yorkshire con la llegada a Harrogate, un circuito que finalmente fue recortado. La parte principal, la montañosa, le quitaron las cotas más difíciles al Campeonato Mundial y le agregaron 2 vueltas al circuito. Finalmente, la sorpresa de la jornada, la sorpresa de la temporada, el danés Mads Pedersen, de solamente 23 años, ha coronado campeón mundial de ruta, derrotando al italiano Matteo Trentin, que era el favorito tras una fuga de 3 corredores que coronaron el torneo. Sí, señor, así es. Nairo Quintana, el ciclista colombiano, estuvo fugado en las primeras de cambio, logró una diferencia interesante junto con Primo Roglic y Richard Carapaz, entre los nombres más ilustres de los 11 ciclistas fugados al principio de la carrera, pero luego, posteriormente, se retiró, se abandonó, ya que tras el esfuerzo de la competencia, pues no soportó, y además el frío, la lluvia, que acompañó en un 80% el recorrido en esta zona de Gran Bretaña, bastante lluviosa, por cierto, pues obligó al abandono del ciclista colombiano. Hay que destacar hoy la gran actuación del bananito Carlos Betancur, la ronca, como le dicen en Antioquia, que hoy se metió en el top de 15 de la competencia, posición 14 para Betancur, que estuvo fugado hoy en la jornada, y por supuesto vamos a detallar todos estos temas aquí en esta edición de Costa Deportes, mientras observamos imágenes con la carretera mojada, el público al lado y lado de la vía. Hoy la gente en Inglaterra acompañó el campeonato mundial y por supuesto animó a cada uno de los ciclistas. Estos son imágenes en el momento del circuito, la entrada ya al circuito principal, donde se dieron 9 vueltas, un circuito que tenía 2 repechos, uno de casi o de más de 1 kilómetro, 100 metros, de un porcentaje medio de 5% y otro más digamos, corto en kilometraje, ya cerca de la meta, que, bueno, casi estuvo a punto de definir el torneo, el campeonato mundial. El lote principal, encabezado por los holandeses, por los belgas, por los franceses, que habían sufrido bajas, sobre todo los belgas, con el abandono de Philippe Gilbert, uno de los hombres más importantes, adaptado a las características del circuito, pero no pudo continuar. Igualmente, el campeón del mundo Alejandro Valverde, el ciclista español, también abandonó la competencia después de los 110 kilómetros. Aquí vemos también el abandono de Nairo Quintana, como ya decía, pero el colombiano cumplió con la fuga, no era su terreno para Nairo y hoy se mostró para la televisión internacional. Observamos imágenes ya, mis amigos, de los últimos 15 kilómetros, donde Carlos el bananito Betancur estuvo fugado, y la avería de Joan Esteban Chávez, el ciclista colombiano que tuvo mala suerte. Estaba en un lote privilegiado de alrededor de 30 pedalistas y el hombre sufrió una avería mecánica y quedó cortado, lamentablemente. La imagen de bananito Betancur, el ciclista del Movistar, que estuvo allí fugado en casa o a la casa de algunos de los jóvenes, de las figuras que estaban fugadas, como el corredor italiano Gianni Moscon, como Matteo Trentin, que estuvieron en una fuga de 4 o 5 corredores que más adelante vamos a reseñar. Ahí vemos a Betancur, estaba acompañado de Skurin y de Gorka Izaguirre, el ciclista español que había tomado la bandera ibérica tras el abandono de Alejandro Valverde. Situación de carrera, estos 3 corredores estaban persiguiendo a 5 ciclistas que estaban en fuga, que estaban en punta de carrera, entre los que se contaba el ciclista Mathieu van der Poel, que lamentablemente sufrió un desfallecimiento, digamos que bastante sorprendente después de estar en fuga, de animar la carrera. El hombre, pues, digamos que se desfondó. Vemos aquí, cuando los 5 pedalistas, los que estaban fugados, la diferencia era de más de 30 segundos, se iba aumentando poco a poco, pero sorprendentemente Van der Poel, el ciclista holandés, en un repecho perdió la rueda de sus 4 compañeros de fuga y sistemáticamente se empezó a quedar. No respondía Van der Poel, no le respondía a las piernas del ciclista holandés, que era uno también de los grandes favoritos junto con Alejandro Valverde. Sin embargo, en la fuga, que estaba ya casi entrando a los últimos 10 kilómetros, Van der Poel no soportó el ritmo de sus compañeros y se quedó el lote. Ahí vemos la imagen cuando el lote lo cazaba, mientras que arriba Gianni Moscon, Matteo Trentin, Mads Pedersen
y el ciclista suizo Stefan Kuhn pues se iban en punta en solitario, aumentando la diferencia. Carlitos Betancur junto con Gorka, Izaguirre y Schulin fueron cazados por el pelotón principal, y aquí ya en el último repecho del circuito el primero que aflojaba de los cuatro era el italiano Gianni Moscon, que había trabajado para colocar a Matteo Trentin, su compañero de equipo, que tenía más opciones por las características de sprinter, de velocista, para ganarse el mundial. Pero vaya, oh sorpresa, Trentin era el gran favorito, tenía ahí como digamos rivales al suizo Stefan Kuhn y al danés Mads Pedersen. Kuhn sabía que tenía que soltar a Trentin en el repecho. Ahí se quedaba Gianni Moscon, la imagen del italiano que perdía la rueda y poco a poco se alejaba las posibilidades. El italiano Trentin observaba a Kuhn, que intentaba soltarlo en el repecho. El hombre del maillot rojo, el representante de la comunidad helvética, intentaba soltar al italiano, que se recuperaba y no dejaba partir a Stefan Kuhn, que es uno de los hombres más importantes en materia a cronómetro, pero aquí estaba demostrando que también tiene cuerda para la ruta. Ahí vemos al hombre de camisa azul, el favorito para imponerse, Matteo Trentin, agazapado, el maillot blanco, Mads Pedersen, el pelotón que estaba ya muy lejos, a más de un minuto cuando faltaban 3 kilómetros, y había saltado Peto Sagan, el ciclista eslovaco, que veía que sus posibilidades se le diluían y saltó en búsqueda del trío de punta de Trentin, de Kuhn y de Pedersen, pero ya era muy difícil y muy complicado para Peto Sagan. La diferencia se iba aumentando, ya básicamente sabíamos que el campeonato mundial estaba aquí, la definición mundialista entre estos tres corredores, uno de Suiza, uno de Italia, uno de Dinamarca, pues iban a definir el título mundial. El gran favorito, el italiano Matteo Trentin, que en este momento se colocaba de tercero en la línea, no quería gastar mucho, en cualquier momento iba a sorprender a sus rivales, era el hombre de mayor punta de velocidad, pero este es un torneo mundial y cualquier cosa va a pasar. Y vemos a Mads Pedersen agazapado detrás de Trentin, tampoco quería gastar, el que lo hacía era el suizo Stefan Kuhn, que tenía menos posibilidades. Atención con Trentin, el hombre de Italia, la esperanza de Italia, que tenía más de 10 años que no ganaba un campeonato mundial, y se lanza Trentin, se le pega a Pedersen, pero el ciclista danés le gana en la línea de meta en el sprint a Trentin, que suelta el pedal, como que se cansó, no sé qué le pasó a nivel muscular, y perdió el título mundial. Peto Sagan finalmente llegó en la quinta casilla. Vemos al pelotón que termina con el colombiano Carlos Betancur en la casilla 14. Este es el podium finalmente, y la figura de hoy, la sorpresa, Mads Pedersen, el danés, que por primera vez gana para su país un título mundial. 6 horas 27 minutos 28 segundos el tiempo del hombre de 23 años. Segundo lugar del equipo Trek Segafredo, este hombre Mads Pedersen. Segundo lugar Matteo Trentin, que hoy pues sentirá gran frustración, perdió la gran oportunidad de su vida en su terreno, fue derrotado. Tercero el suizo Stefan Kuhn a 2 segundos. Las medallas oro, plata y bronce para Dinamarca, Italia y Suiza. En el cuarto lugar apareció el italiano Gianni Moscon, que tuvo un gran trabajo hoy para Trentin y seguramente se habrá sorprendido en meta cuando llegó y no ganó su compañero de equipo. Quinto Peto Sagan a 43 segundos. El otro danés, Michael Balder Andersen, a 45 en la sexta casilla. Séptimo, Christoph, el noruego, a 1.10, dando el tiempo al pelotón, donde entró Graf Bagermaer, Gorka Izaguirre en noveno lugar, bien por el español. Y décimo, el portugués Rui Costa, del equipo del Emirates, corriendo por su país, por Portugal, también a 1 minuto 10 segundos. Las posiciones de la casilla 11 a la casilla 20 ya con latinoamericanos, con colombianos. Puesto 11 para Sonny Colbrelli y el colombiano Carlos Bananito Betancur a 1.10, que hoy se mostró, estuvo cerquita Betancur de meterse en la fuga principal. Desafortunadamente no le alcanzó. Vemos también al español Ion Izaguirre en la casilla número 16, entre los españoles hoy destacados de la competencia. Del puesto número 21 a la casilla 30, otro latinoamericano, el colombiano Daniel Felipe Martínez Poveda, que estuvo siempre en el pelotón principal. Ya finalmente en el último repecho se quedó y no pudo llegar en el umbral del minuto 10, donde llegó el pelotón principal. Pero gran carrera de Daniel Martínez, también de Joan Esteban Chávez, que tuvo un inconveniente mecánico, como ya reseñamos, y realmente no pudo terminar este mundial, que dejó una gran sorpresa, una gran victoria de Dinamarca por primera vez y el fracaso de la selección italiana.